En esta ocasión tenemos al maestro Enrique Estrada, quien es originario de Tapachula, Chiapas. Él vivió su adolescencia en Tijuana y después se traslada a la Ciudad de México. Ahí realiza sus inquietudes vocacionales orientadas principalmente a las humanidades. Es durante su juventud donde se perfila definitivamente esta gran vocación a la pintura. Por lo mismo, asiste a la Academia de San Carlos y por su gran admiración que tiene hacia los muralistas mexicanos, decide incorporarse como un asistente y discípulo de David Alfaro Siqueiros en el taller de Cuernavaca, con quien entabla una relación laboral y de amistad por largos años. Estrada tuvo la oportunidad de conocer toda la diversidad de su obra de este gran maestro mexicano, y de ahí surge su inclinación principalmente por la pintura mural y la pintura de gran formato. Se interesa nuestro pintor Estrada por las expresiones clásicas griegas, el periodo de los renacentistas, la Edad Media y el barroco europeo y mexicano. Sin embargo, tiene gran influencia de Francisco de Goya. Esta influencia es decisiva, en particular en la manera como él ejecuta los retratos y la serie tan interesante de pintura negra, que va a abordar en esta entrevista algo sobre ello. Para él, el trabajo artístico debe tener eco y sobre todo trascendencia. Para Estrada, la pintura y el arte son una aventura, es un riesgo como la vida que el artista debe tomar y además debe partir de ese caos que es un estado propiciador de nuevas formas de arte, inclinado por la expresión pictórica realista primordialmente en sus series pictóricas que datan de los años 70 a los 90, su pincel y su brocha narran y resaltan diversos momentos de esta historia mexicana, desde luego, vistas por el pincel de Estrada, que es agudo, crítico y, en palabras de él, siniestro. Continuamos. También rescata diversos momentos de nuestra historia mexicana, tocando con ello personajes importantes, desmitificándolos y dando su propia versión de la historia. Es, desde luego, un magnífico retratista. En sus obras últimas, que datan, de 15 años para acá, está trabajando la descomposición de la figura. Esta descomposición tiene un propio desplazamiento en el espacio-tiempo, dejando estelas de colores cálidos, ocres y sepias, tan características en la pintura de Enrique Estrada. Como él mismo indica, cito, me interesa construir y después destruir. Por ello plasmo la imagen y después lavar. Como un nacer y renacer del propio cuadro, lo que queda es lo que busco. Este es un texto de Andrea Montiel, de Las Travesías de la Luz, donde nos presenta una semblanza de nuestro maestro, y este texto es publicado en la revista Casa del Tiempo de la UNAM. Aquí en Chiapas hemos tenido la gran oportunidad de que el maestro ha venido en unas 4 o 5 ocasiones a dar talleres sobre historia del arte y algunos talleres sobre retrato. Acabamos de tenerlo, ¿verdad, Cristian Camacho? Acá en febrero, dentro de un festival que organizamos con el doctor Suar, que organiza el doctor Suar, y él nos invita, más bien, a varios artistas, y ahí tuvimos la oportunidad de escucharlo y de charlar con él. Así que, esperamos que esta charla sea una de tantas, porque realmente nos estábamos poniendo hoy de acuerdo por teléfono, y de 15 preguntas que yo tenía, tuve que sintetizar a 3 de tan extensa que es su trayectoria
en este camino de la pintura. Así que pues primeramente, maestro Estrada, le agradecemos su generosidad, el gesto de compartir con nosotros, con Chiapas, con los amigos, con los artistas, con México y con mucha gente que nos está viendo también a nivel internacional, de compartir su experiencia dentro de las artes plásticas. Y me gustaría primero hacerle una pregunta sobre esta serie donde usted trabaja los personajes históricos, presidentes, el mismo Zapata, algunos zapatistas, y estos personajes que están dentro del poder, pero que usted de alguna manera desmitifica y les da otra cara y otra visión. ¿Cómo y por qué nace esta inquietud de plasmarlos en el lienzo? Digo que en términos pictóricos, estrictamente plásticos, como yo no podía pintar en grandes formatos, en muros, pues, lo que hice fue agarrar un cuadro lo más grande que pudiera hacer, está por la puerta, para poder hacer lo que yo quería, esa serie sobre la revolución. Así lo hice, pues muchísimos pasos así, deben haber sido más de 20, y esto se presentó en el Museo de Arte Moderno, se presentó en el Poliforum Siqueiros primeramente, y años después se presentó en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Nacional. Lo que le quiero decir es que todo esto sirvió para, pues sí, encontrar un medio plástico que evidenciara mi posición frente a la Revolución Mexicana. Desde luego los únicos que eran los héroes del pueblo, Pancho Villa fuera de ellos, todos los demás sí son muy críticos los tratos que hice o las situaciones que hice de estas personas. Aparte de eso, usted se refería a lo más reciente que estoy haciendo, a una serie sobre el movimiento. Esta serie sobre el movimiento está muy vinculada con lo que Picasso y Braque estaban experimentando a principios de siglo. Estoy hablando de 1908. Parece que el cubismo dura entre 1908 y 1914, digamos, una forma muy rigurosa del cubismo. Este cubismo, además, de manera muy acelerada fue evolucionando. Entonces, nos encontramos con un cubismo sintético, un cubismo analítico, y hay otros nombres que les dan otros señores. Pero en términos muy generales, estos dos términos son los que más operan, el cubismo analítico y el cubismo sintético. Ahora, resulta que en el París, Picasso era un hombre muy joven en ese momento, Braque era muy joven, es que ellos dos, no uno, no solo Picasso, sino también Braque, determinaron el desarrollo del cubismo, y fue un momento extraordinario para la cultura en ese momento. Por ejemplo, el París del siglo XIX era un París muy de encrucijada. Por allí pasó Freud, los antecedentes de Freud con estos estudios sobre la histeria femenina que finalmente dan como resultado el psicoanálisis. Es extraordinario eso. Y no bastaba ver los demonios afuera, teníamos que encontrarlos también adentro. En ese momento se estaba generando, me parece que es en 1903, cuando los hermanos Wright levantan
por primera vez el vuelo con un avión. Lo menciono porque tanto Picasso como Braque estaban deslumbrados con los hermanos Wright y con que el hombre finalmente pudiera volar. Parece extraño, pero no sé si usted recuerde los primeros americanos, que así eran los aviones, los primitos. Bueno, pues de allí, de esos aviones, derivan ciertos hallazgos, sobre todo de Braque, que finalmente van a evidenciarse en unas cosas a las que él llamó construcciones. Braque es el que inicia las construcciones, y claro, Picasso, que tenía un ojo notable para asimilar los descubrimientos no solo de él, sino de los demás, inmediatamente lo incorporó a su imaginería, plástica, imaginería en el sentido de que previo a hacer las cosas hay que imaginarlas. Picasso, sus cosas, es decir, Braque, sus cosas en ese momento son como, si usted conoce el cubismo de ese momento, esas pinturas están hechas como con papel doblado. Tiene usted una tira de papel y la dobla, y después la vuelve a doblar y la vuelve a doblar, y finalmente eso es lo que pintar. Solo que, claro, no cualquiera los dobla igual y no cualquiera pinta esos dobleces de la misma manera. Se necesita gente tremenda y con una cantidad de información previa que sin duda Picasso más que Braque. Braque era uno de un enorme talento, pero digamos que la ortodoxia formativa en academias, etcétera, pues el padre de Picasso era pintor, no era un mal pintor, pero era un pintor y era maestro de escuela de artes plásticas. Entonces lo que le quiero decir es que Picasso ya traía una formación muy sólida, muy orientada para poder recibir todos estos descubrimientos de los que estamos hablando. Además, Picasso era un hombre tremendamente atrevido para seguir estas cosas. Fíjense que cuando estuve yo en Chiapas y planteaba esta cuestión de Picasso y la cosa de mi influencia, mi otra gran influencia sobre el movimiento, lo de los italianos y los constructivistas rusos, todos son del mismo momento, de principios de siglo. Entonces, estos artistas lograron influir definitivamente en todo el arte que siguió después. Y alguien me decía, bueno, usted nos trae, ¿cómo decía? No fue con ustedes en Chiapas, no, es que di una charla también en el norte, en Hermosillo, precisamente, sobre esto, y yo hablaba de mis influencias, el futurismo italiano, etcétera. Y ellos decían, usted nos trae agua pasada. Y yo me quedé muy desconcertado, y le voy a decir por qué. Y yo creo que esa expresión, que por lo demás no la veo mucho como una expresión de artistas plásticos profesionales, pero entendí el sentido. El sentido es, usted nos trae refritos y los presenta como nuevos. Yo creo que es injusta la expresión en este sentido.
La pintura es un hecho histórico, es decir, se transmite de unos a otros, y en la medida en que esta transmisión queda enriquecida por los nuevos tiempos, funciona. En la medida en que se queda una repetición en una mera copia, entonces no funciona, desde luego. Si nosotros queremos hacer una pintura como la que hizo Diego Rivera ahorita, pues nos vamos a equivocar. Tenemos que retomar al gran Diego Rivera y revolucionarlo, adecuarlo al tiempo que estamos viviendo. Pues igual con Picasso, igual con los constructivistas rusos. Y yo pienso que en el momento en que yo estaba desarrollando esto, yo hice una aportación importante. Debo decir una cosa más. La gente es tremendamente ignorante. Me refiero a esto. Lo que llaman arte contemporáneo, eso quiere ser un... Y ya lo sé, en virtud de que nos avasalla. Esto que llaman el arte contemporáneo tiene su origen en Marcel, quien es contemporáneo de Picasso. Entonces eso me agua pasada. No, pues sí, eso sí que es agua pasada, porque además las copias que ellos hacen de eso son de una futilidad y de una simpleza y de una falta de imaginación y técnica y de todo lo demás. Resulta escandaloso. Yo creo que es bandera ese movimiento aquí, que pudiéramos decir que es Gabriel Orozco, pues él está en eso. Él nos presenta en un momento dado un par de zapatos como la obra de arte. Eso hizo Duchamp a principios del siglo XX. Eso hizo Duchamp. Entonces eso sí que es agua pasada. Bueno, la siguiente pregunta sería sobre este trabajo interesantísimo que está realizando sobre la serie del movimiento, la cual acaba de tener una exhibición en el norte de México. Quería darnos la primicia con Chiapas, pero no logramos hacer los acuerdos para ello. Entonces, ¿cómo nace esta inquietud de deconstruir la imagen, pero construir y después construir? Me interesa, digo yo, morir y después renacer, dicen los mayas, ¿no? Cita Octavio Paz. Me interesa ir a los orígenes para hacer una recreación. ¿En qué momento y por qué decide Enrique Estrada hacer una deconstrucción de sus figuras y llevar esto más allá de la pintura, a estos volúmenes escultóricos que hemos podido observar en su taller y en su página web? ¿Por qué? ¿Qué es lo que mueve a este artista a comenzar a hacer este trabajo? Bueno, sabemos que el artista siempre está en constante búsqueda. Aquí platicábamos sobre lo entendemos que es también que deviene, desde luego, construir después de destruir. ¿En qué momento dentro de su trabajo plástico empieza esta deconstrucción a partir de la construcción tanto en pintura como escultura? ¿Y qué es lo que busca? ¿Cuáles son los hallazgos en esta etapa que es en la que está ahora? Un pintor de formación y soy un escultor que me he encontrado con escultura. Siempre me llamó la atención la escultura, pero nunca he podido practicar. Es apenas hasta hace unos años y con motivo de esta serie sobre el movimiento que he iniciado una incursión en la escultura. Me siento extraño, pero a la vez muy contento de esta posibilidad de expresarme a través de este medio. Creo que no lo hago tan mal
considerando algunos recientes ejemplos. Yo hice un cubo que creo que tuvo un buen desarrollo, la verdad. Fue posible que el ejército lo desarrollara y hay una plaza en el campo militar número 1 que está allí, un cubo de, no sé, 8 metros de altura. Este proyecto del que estoy hablando y está totalmente dentro de la serie del movimiento. Resulta muy difícil referirse a ello por teléfono, pero hay imágenes que quizá si ustedes acuden a mi sitio www.enrique-estrada.com, allí en buscar la serie del movimiento y al final aparece el famoso cubo, aparece el proyecto y aparece ya el desarrollo de esto. Junto con ello hay una plaza. El cubo no es solo el monumento y punto, sino hay una plaza que mide pues un poco más de 30 metros, y yo creo que sí, con frecuencia, si es posible, que además de la escultura esté ubicada en una plaza arquitectónica, pues mejor que mejor. Creo que ha sido muy feliz la oportunidad de desarrollar esta obra. Bueno, y la tercera pregunta, en algunas pláticas que hemos tenido, que tuvimos, y recientemente ahora con todos estos aconteceres que están sucediendo, está la inquietud de traer a Enrique Estrada aquí a Chiapas, aprovechar esta gran experiencia muralística que él tiene, que de alguna manera pueda coordinar con un grupo de escultores y pintores y que se hagan murales con relieves. Él tiene un mural hermosísimo en la UNAM, en el Estado de México, y recientemente que estuvimos en la Intercultural hablamos de un proyecto similar, muy amplio, donde se puedan hacer esculturas, desde luego murales e intervención de jardinería. Ahora hemos estado conversando con el maestro Enrique sobre este magno proyecto que se tiene en el Tren Maya. ¿Dónde quedamos los artistas? ¿Qué podemos aportar nosotros como creadores? ¿Qué podemos aportar nosotros como creadores para esta gran empresa? Y creo que el sur-sureste podemos aportar nosotros los artistas para dejar plasmado ahí nuestro sentir de los pueblos originarios, del manejo de ecología, de la historia, de renovación del hombre después de esta pandemia. Creo que es muy importante que el gobierno a nivel estatal y federal nos tomen en cuenta nuestra percepción y se haga un trabajo coordinado desde luego por Enrique, Juan Chabuc y varios muralistas que hay aquí en Chiapas y en México y en el sur, que se puedan unir y hacer un trabajo coordinado donde se deje en todas estas áreas. El asunto del Tren Maya. Yo desconozco, es decir, hablo por la ignorancia, no por la información, cuál es la posición de algunos destacados chiapanecos, por ejemplo, los del EZ, que dicen respecto de eso. Sé que no están muy contentos, que ellos ponen las comunidades sobre todo, etcétera. Pero mire, yo lo veo de esta manera. Yo creo que la lucha que tienen los catalanes, porque ellos son el motor, digamos, de España
y reciben pocos beneficios respecto de lo que dan, sienten que dan mucho más de lo que reciben. Creo que es una lucha equivocada. Los únicos países o conglomerados de países como la Unión Europea que tienen una oportunidad en el futuro son países grandes, no son paisitos. Las comunidades chiapanecas, por valiosas que sean, que yo sé que lo son y muchísimo, en ellos se guarda mucha de la memoria de todo tipo de la zona y mucha de la memoria de los mayas. Imagínense, los mayas, que son un asombro, no para ustedes, para el mundo. Los mayas son asombrosamente inteligentes, sensibles. La cultura maya, la verdad, se queda uno perplejo. Pero esos mayas, ¿qué tienen que ver con los mayas que cobran la entrada para los monumentos? Yo creo que tienen que ver poco, con todo respeto para los mayas que hacen eso, porque claro, ellos viven en condiciones muy adversas y pues no sé, antropología les da eso para que más o menos se mantengan. No sé, no quiero entrar en cuestiones de este orden, no me competen. Lo que sí me compete es que el Tren Maya, desde mi punto de vista, significa un polo de desarrollo fundamental para el sureste. Me voy a referir a otra cuestión un poquito más atrás. Usted ubica a los Estados Unidos, el mapa, que es como un gran paralelogramo acostado, ¿es así? Uh-huh. Bueno, ellos en el siglo XIX, los norteamericanos, ayudados de muchísimos, incluso los chinos con un trabajo de esclavos, resolvieron algo fantástico. Resolvieron que tenían que desarrollarse con la invención del tren. Circularon Estados Unidos en líneas horizontales y verticales, y por allí pasó el tren. Los Vanderbilt, Dale Carnegie y Rockefeller, estas tres familias, que son familias particulares, no son políticos, algunos sí, pues mucho después, pero son familias de particulares. Lo que quiero decir es que particulares muy ricos hicieron ricos a través de el acero, a través del carbón y a través del petróleo. Estas tres familias dijeron: vamos a impulsar el desarrollo industrial de Estados Unidos y vamos a comenzar haciéndolo con el tren. Entonces cuadricularon su territorio y tuvieron oportunidad de que bienes y comercio y todo fuera extremadamente rápido. Eso es lo que hace el tren, hacer las cosas muy baratas. Es el transporte más barato que conocemos y muy inmediato el mismo transporte. No me quiero meter demasiado en problemas de qué nos sucedió a nosotros, porque nosotros teníamos una red ferroviaria que se fue interrumpiendo, y sobre todo los últimos regímenes de la revolución, con Zedillo, con Salinas, ya no hubo un desarrollo en cuanto a las líneas ferroviarias se refiere, y yo creo que eso nos hizo un enorme daño. Por el contrario, decía, no, las carreteras son más caras en todos sentidos, son más caras
de construir y son más caras de mantener y son más caras el servicio de carretero, es más caro, el transporte carretero es más caro que el transporte ferroviario. Entonces, vuelvo a insistir, lo que este proyecto del Tren Maya plantea es desarrollo en cinco estados por lo menos, no sé si son 6, pero son Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, no sé si incluye Tabasco, no recuerdo bien. Recientemente vi un documental de poco más de media hora que realmente me sorprendió de los propósitos de este Tren Maya. Lo que ellos quieren, según entiendo, es que los turistas, el gran turismo que llega a Cancún, que llega a los grandes hoteles que son como enclaves, porque no son hoteles de mexicanos, ¿no? Si usted llega hasta Cancún, pues difícilmente se buscará hospedarse en el hotel María o en el X, cualquier hotelito mexicano, porque la burguesía nacional resolvió no invertir en hotelería, así en la gran hotelería, de lo que ahora sabemos. Bueno, Cancún es un centro turístico primer mundo en todo el mundo. Eso es Cancún. Y eso nuestro, nosotros disfrutamos muy poco de eso. El Tren Maya quiere aprovechar a esa gente para que tengan oportunidad de transportarse, de poder hacer una derrama turística que no se quede en Cancún y que los propios turistas conozcan algo más de las tremendas bellezas de todo este sureste mexicano. Eso es el Tren Maya. Es un punto fundamental de desarrollo del país que con mucho va a rebasar la zona del sureste. Creo que tenemos que ponernos las pilas, tenemos que estar muy claros de los propósitos tan ambiciosos en todos los sentidos sociales, políticos, sociológicos. Bueno, va a ser una revolución maravillosa lo que se puede dar allí. La gente va a tener mejor educación, va a tener acceso a un montón de cosas que en las actuales condiciones pues es muy difícil que la gente pueda tener acceso a eso. Entonces yo sí creo que nos puede ayudar definitivamente, pero además yo planteo una cuestión extra. 1968, vamos a 68, por primera vez en la historia de las Olimpiadas se planteó la participación de la cultura. Hubo olimpiadas culturales. Entonces, México, pues la verdad, puede enorgullecerse de haber sido el primero a quien se le ocurrió eso. Claro, porque nos ocurre a nosotros. Pues, nosotros tenemos antecedentes de grandes culturas. Así de fácil, cosas. Considere usted que el Tren Maya, el famoso Tren Maya, va a tocar, no recuerdo bien si son 12 o 14 estaciones. Cada una de esas estaciones es un punto en donde los plásticos debemos participar. No necesariamente pintando murales, es posible que sí. No necesariamente haciendo esculturas, es posible que sí. Pero también hay otras expresiones. Los artesanos, que hay algunos maravillosos artesanos. En Chiapas, pues allí voy a verme un poco mal yo como chiapaneco, pero yo estoy convencido de que se presenta una de las mejores artesanías del país. Entonces, todo esto son puntos
que no se ven en el famoso proyecto del Tren Maya. Nadie dice nada de eso. Yo creo que es fundamental tomarlo en cuenta, así como diariamente tengo que ponerme como tarea de qué manera puedo participar desde mi trinchera como artista plástico en este maravilloso proyecto que se avecina. Eso es así como yo me lo plantearía. Ojalá y de veras esta excitativa sirva de algo para pues los colegas chiapanecos que tomen conciencia de la importancia del proyecto y de la importancia de que los propios artistas participen en un proyecto así. Solo los chiapanecos, los artistas chiapanecos, también artistas de otros lados que tengan interés en participar. Si somos artistas, pues, ¿no? Entonces abrirnos a eso, abrirnos al talento de los otros, porque nosotros nos vamos a beneficiar de estos artistas plásticos, nos beneficiamos de las asombrosas ruinas mayas. Propuesta. Yo creo que la propuesta de manera general, amplia, deberá consistir en la importancia de que los artistas plásticos participemos en un proyecto tan acusado, tan importante del desarrollo del país. Esa es una. Y dos, para participar tenemos que conocer cuáles son estas 14 estaciones, que cada uno de los artistas interesados en esto vean ese documental que yo vi en YouTube, el Tren Maya. Todos tenemos acceso a eso. Vamos a hacerlo, vamos a ver el documental, nos enteramos de cuáles son las estaciones. Ustedes más que yo desde acá, yo vivo en Ciudad de México, entonces ustedes que están tan cerquita de todo eso, debieran hacer una investigación de campo. A ver, se va a tocar esta ciudad, este puesto, esto. ¿Y qué es lo que en esos lugares, cuáles son los proyectos del propio gobierno? Y hacerles, ya con esa información, decirle, señores, porque parte del proyecto es del gobierno, pero el gobierno es nada más el 10%, El que inicia, el que arranca el proyecto es el gobierno, pero los que lo van a llevar a cabo, según entiendo, iniciativa privada. Es decir, el detonador es el gobierno, es la guía. Ahora, la iniciativa privada va a hacer esto. Bueno, ya será una cuestión de quién y cómo se desarrollan. Pero en este momento, el que lleva la batuta, por decirlo así, es el gobierno. Pues acercarse al gobierno y decirle, nosotros somos artistas de entidades, somos de Yucatán, somos de Quintana Roo, somos de X, y queremos participar. Miren, va a haber una estación en tal lugar, todo se puede hacer. Este es el momento de hacerlo, pero hay que hacerlo de la manera más profesional posible. ¿Cómo? Pues mínimamente acudir a estos sitios, hacer, como digo, una investigación de campo, y ya sabe uno qué es lo que pudiera proponer allí. Haga un grupo mediante el cual se discuta la participación de esto que estamos hablando, pero que lo haga un grupo, que no lo haga un artista, uno individual, otro más allá. No, que sea así como existe un proyecto maestro para cada uno de estos lugares, igual debe haber un grupo maestro, llamémosle así, una agrupación que incluya artesanos, artistas, escultores, pintores,
todos marchando en ese sentido, pero no como individuos, sino como agrupación. Yo me atrevería a plantear eso como una condición básica. Ok, y por último, realmente, gracias Enriqueta por apoyarnos en esta transmisión. Gracias Cristian Camacho por este espacio, y gracias maestro Enrique Estrada por su generosidad. Estamos en este diálogo, es histórico y nosotros los artistas tenemos que ser y formar parte de esta historia, esta visión que tenemos del hombre, de la historia, de la ecología, tiene que quedar plasmada por todos los artistas de México. Gracias.